Seguimos en Argumentos conversando con Enrique Ochoa Antich, haciendo ese análisis de cómo está el panorama político para cómo culmina este 2024 y también con esas miras de cómo inicia el 2025, que vamos hablando exactamente de esas fechas que están allí a la puerta, como el 10 de enero. Y también una de esas fechas que pues se menciona estos días es la toma de posesión también del nuevo presidente electo de los Estados Unidos, que también influye en la dinámica de alguna forma venezolana, con nuevas autoridades, con nuevas medidas. Pero hablando de estas fechas y que mencionábamos, por ejemplo, del 10 de enero, que bueno, se dice, las cosas no se solventan con una fecha. ¿Cuáles son esas expectativas que usted ve que tiene el ciudadano y qué también es ese mensaje que se le puede dar ante esa dinámica de la gente que se pregunta en la calle qué pasará, qué va a pasar, qué sigue después, qué viene para este próximo año? Sí, bueno, a mí me duele mucho porque siento que los comunes, las personas que no está, digamos, vinculada a la política, que no tiene el oficio político, que es un oficio como el de zapatero, pues o sea, tú no sabes cómo se hace un zapato, pero te pones el zapato toda la mañana. Pero no, eso requiere un oficio. Entonces, los ciudadanos se dejan a veces ilusionar por discursos que son como hechicería, como juegos de prestidigitación, trucos de mago. Por supuesto, si tú estás en un desierto y tienes un sol arriba terrible y estás muerto de sed y no ves para los lados nada y de pronto ves allá en el fondo un pequeño oasis, pues sales corriendo para el oasis, aunque sea un espejismo. Entonces, este truco de colocar espejismos y un espejismo tras otro. Entonces, cuando llegas ahí, no, el espejismo no está aquí, pero míralo, está más allá. Entonces, no, es que el oasis quedaba más lejos. Entonces, hay que seguir corriendo para el otro espejismo. Entonces, esta idea de espejismo tras espejismo lo que hace es producir un enorme desencanto en la población, que es lo que uno percibe, ¿no? Los ciudadanos lo que quieren al final de cuentas es ocuparse de su vida, de criar a sus hijos, de tener suficiente dinero. Sus dificultades económicas. Exactamente. Entonces, más que eso, más que una fecha, es decir, ¿cómo recuperamos la economía del país? Bueno, lo primero que hay que hacer es levantar las sanciones, porque lamentablemente ninguna política, ni porque Delcy diga que quiere privatizar 300 empresas, es muy difícil que vengan 300 grandes empresarios, en particular de Occidente, que son los que están más cerca de nosotros, ¿no? No de China, ni de Rusia, de Europa y de Estados Unidos, que vengan si hay unas sanciones, nada más. Claro, y nada que no menos. saben tampoco qué pueda pasar luego, porque si o sea, hay medidas y ya hay condicionantes para quienes tienen esas relaciones comerciales con venezolanos. Exactamente. Entonces si no hay un acuerdo, si no hay un acuerdo político en Venezuela, si yo lo digo no como gobierno ni como oposición, sino como ciudadano, es decir, si gobierno y oposición no son capaces de buscar un momento de paz y sentarse y decir, bueno, señores, vamos a ponernos de acuerdo, a ver si sacamos al país adelante, vamos a crear un gobierno de unidad nacional, hay tantas formas, presidente y vicepresidente, se ha hecho en otros países, se han buscado acuerdos de otros países. En Polonia, cuando se salió del comunismo, los que venían a sustituir a los comunistas no le dijeron, váyanse para su casa y tienes un salvoconducto para que te vayas del país. No, cogobernaron con ellos. El presidente siguió siendo durante 2 años Jaruzelski, general comunista, y era jefe de Estado y jefe de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de Interior era comunista. Y los demócratas tenían el primer ministro, pero los comunistas tenían el viceprimer ministro. Y se hizo un gobierno de unidad nacional durante 2 años para tratar de sacar a Polonia de los problemas en que estaba. Bueno, ¿por qué nosotros aquí, por qué los venezolanos no podemos hacerlo? Nosotros tuvimos en nuestra historia 2 momentos de unidad, que fueron la unidad que logramos en la independencia, para poder lograr la independencia, que se expresa en la alianza entre Bolívar y Páez, aristócrata de Caracas y plebeyo de los Llanos, y se unieron, y nos unimos después con Nueva Granada, con Santander, y logramos una gran unidad latinoamericana para lograr la independencia. Después logramos la unidad para crear la democracia y salir de las dictaduras, y desde Acción Democrática hasta el Partido Comunista, pasando por COPEI y por URD, logramos una unidad nacional en un determinado momento, y se salió de la dictadura y se conquistó la democracia. Claro, y que como decía, hay también allí palabras que habría que evaluar. ¿Cómo alcanzar que realmente se avance en eso que usted decía, eso de cogobernar, y la palabra también de alternabilidad? ¿Cómo avanzar en eso y cómo avanzar en esos procesos de entendimiento? Porque como decimos, ambos lados están cada quien en su
en su esquina y ninguno piensa dar un paso, o por lo menos eso no lo hemos visto Sí, es públicamente. lo que llaman los expertos del juego suma cero. Es decir, si gano yo, pierdes tú. Y si ganas tú, pierdo yo. Ese es el juego que está planteado entre ellos. Y los expertos hablan del juego sumar-sumar, que es el juego donde ganan los dos. Entonces, cuando se logra construir un consenso en España para salir de un régimen fascista como era el franquismo, que convirtió a España en el segundo país del mundo después de Camboya con la locura del Khmer Rojo de los comunistas. España es el segundo país del mundo con más fosas comunes. Eso la gente quizá no lo sabe. España es el segundo país del mundo que tiene más fosas comunes después de la guerra civil y después de la mortandad posterior a la guerra civil y los fusilamientos del franquismo. Bueno, y ellos fueron capaces de construir un acuerdo entre la derecha y la izquierda. Uno los ve en la televisión peleando, pero hay un acuerdo mínimo, porque eso no significa que tú no tengas diferencias, eso no significa que tú no tengas divergencias. Ahora, en una situación de tanta complejidad como la venezolana, es bueno poner al lado por un rato las diferencias. Las diferencias pueden venir más adelante, pero pongamos a un lado las diferencias. Quizás con los puntos en común. ¿Cuáles serían esos puntos en común que pudiésemos encontrar? Por ejemplo, desde el lado de los empresarios, ellos dicen, bueno, nos toca seguir adelante y porque estamos pensando en nuestro negocio, en seguir produciendo, en no parar nuestro trabajo. Entonces dice, bueno, yo voy buscando puntos en común. Sí. Ahora, en esta perspectiva y este análisis político, ¿cuáles son esos puntos de encuentro? Lo que pasa es que, claro, como te digo, creo que todo tendría que comenzar por la decisión de los dos extremos de bajar la guardia, sentarse, conversar y decir, vamos a crear un gobierno de unidad nacional, entre todos juntos. Más allá de cualquier circunstancia política que pueda ser ingrata para unos, más ingrata para unos que para otros, poner al lado de las diferencias por un momento, perdonar, olvidar el pasado, mirar hacia el futuro y decir, bueno, vamos a constituir un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional, lo primero que tiene que hacer es ponerse a tono con la Constitución. Entonces, los tres poderes públicos, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral, que se supone que son absolutamente independientes, hay que constitucionalizar los poderes, hay que dejar de poner la administración pública al servicio de un partido, que eso lo que hace es fomentar la corrupción. Hay que reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas con mucho respeto por nuestros militares y permitirles a los militares que sean una institución como manda la Constitución, exactamente como manda la Constitución, que no está al servicio de personalidad, ni de individualidad, ni de parcialidad política alguna. Y después la economía. Yo creo que hay un consenso entre el gobierno y la oposición en que se trata de avanzar a una economía de mercado donde haya mucha propiedad privada que genere riqueza. Entonces, pero creo que hay un consenso en que se requiere que haya empresa privada que genere riqueza, que genere empleo y entonces abrir la economía, para lo cual es necesario levantar las sanciones, para lo cual es necesario el acuerdo, porque si no hay acuerdo, los señores allá de Estados Unidos, si no ven que la oposición y el gobierno de Venezuela se ponen de acuerdo, no van a levantar las sanciones nunca, ¿no? Claro, eso es justamente lo que se ha pedido, ver esas condiciones. Por ejemplo, en un principio era, bueno, dependiendo de lo que pase, si están las condiciones para que se realicen las elecciones, bueno, podemos colocar allí y pensar en el levantamiento o no de las sanciones. El otro espejismo que tú dices que tienen algunos ahora con Trump, ¿no? Ahora para el 20. Bueno, de eso vamos a hablar luego de la pausa. Ya venimos con más argumentos.